Somos bendecidos porque Dios nos ha dado la vida, ¿verdad? Y damos gracias al Señor. Eh, una de las cosas que siempre tengo en cuenta es que la gente, las personas que no conocen a Dios, tienen un vacío en su corazón que no lo pueden llenar con nada ni con nadie. Y es lamentable ver situaciones como estas. Y el único que puede llenar el corazón del hombre es el Señor, es Dios. No hay nada. Mire, hasta hay creyentes que viven vacíos. ¿Y sabe por qué es? Porque no conocen al Señor. Y entonces tienen necesidad de otras cosas. Y quieren llenar su corazón con otras cosas. Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón, aunque pase por dificultades, siempre va a tener gozo y siempre va a tener esperanza y siempre va a vivir a pleno, satisfecho, porque ya Jesús ha llenado su corazón. Jesús ha llenado su vida. Yo quiero que hagamos una oración por los jóvenes, por los adolescentes. Hagamos una oración, ellos están vacíos. Y eso lo llena a uno de tristeza, de ver que tienen que tomar otras opciones, tienen que tomar otras, llenarse de otras cosas, porque no han podido entender que solo Jesús puede llenar el corazón de esas personas. Únase conmigo en oración y oramos por los adolescentes y los jóvenes. Señor, gracias Dios, porque tú eres el dador de la vida, pero también es el que lo llena todo. Tu palabra dice que tú llenas todas las cosas. Y nuestras vidas son vasijas que necesitan ser llenadas por ti. Señor, oramos muy especialmente por los adolescentes y por los jóvenes, porque aún muchos de ellos que aún han escuchado tu palabra, no han podido llenar el vacío de su corazón. Y por eso buscan llenarlo con otras cosas, porque el hombre no puede estar vacío. Pero si el hombre está vacío de Dios, se va a llenar de cosas que no son Dios. Señor, por eso viven en muchas desesperanzas. Por eso viven en muchas desilusiones, en muchas decepciones, motivaciones equivocadas, decisiones equivocadas. Oramos, amado Señor, para que tu presencia, oh Cristo, pueda tocar sus corazones, pueda llegar a sus vidas y ellos puedan experimentar, entender y ver que tú eres el único que puede llenar el corazón de ellos. Sácialos de ti, como tú le dijiste a la mujer samaritana: si tomas el agua que yo te daré, jamás volverá a tener sed. Oh Señor, qué promesa, qué palabra, qué verdad tan maravillosa para los que hemos experimentado, Señor, esa verdad. Muchísimas gracias, Padre. En tus manos encomendamos la vida de nuestros jóvenes y la vida de nuestros adolescentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer versículo 8 versículo 8 al 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El tema que voy a tocar esta noche se titula La adoración que lleva al servicio. Repito el tema. La adoración que lleva al servicio. La palabra adoración viene del griego proskuneo y da la idea del perro que lame la mano de su amo. Eso es adoración. O sea, si han visto los perritos que ellos cuando tienen su amo llegan, se levantan y besan la mano de su amo. Eso es adoración. Es una actitud de reverencia y rendición total a Dios. Esto habla de que la manera de servir muestra la clase de adorador que somos. Amén. La manera en que servimos muestra qué clase de adorador somos. Un adorador es aquel que cree y obedece lo que Dios dice. La adoración es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Eso es adoración. Hay 3 clases de adoradores. Ayúdeme con uno. Hay 3 clases de adoradores. Está el adorador verdadero, el falso, ¿y cuál es el otro? El mediocre. Entonces hay 3 clases de adoradores. Está el verdadero adorador, está el falso adorador y está el adorador mediocre o tibio, ¿verdad? Que no es ni frío ni caliente, que ni se consagra, pero tampoco se va al mundo. Es ahí como entre chicha y limonada, decía Serpita, ¿no? ¿Se acuerdan de Serpa? No es ni chicha ni limonada. Es un término medio. La adoración genuina es ese respeto y honra por lo que Dios dice. Entonces, si yo honro a Dios, yo honro su palabra. Pero no solamente la honro y la respeto, sino que la creo y también la obedezco. Por ejemplo, Dios dice que no debemos mentirnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo una mentira al hermano Jonathan, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios dice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy honrando a Dios o lo estoy deshonrando? Entonces, ¿qué tipo de adorador es esa persona? Es un falso adorador. Porque él no respeta lo que Dios dice. Él sabe lo que Dios dice. Entiende lo que Dios dice, pero no le interesa obedecer a Dios. Entonces es un falso adorador, porque él con sus palabras lo puede bendecir. Y él puede decir, ay, Dios es santo. Dios es hermoso, pero cuando él escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios para esa persona no tiene importancia. Entonces deshonra a Dios, no respeta a Dios, no tiene temor de Dios. Entonces él puede mentir, porque como él no tiene temor de Dios, ¿cierto? Entonces tener temor de Dios es tener un respeto por la palabra que Dios dice y obedecerla. Ah, el Señor dice esto, entonces voy a hacer lo que Dios dice. La vida del creyente debe ser una vida de adoración, de respeto y reverencia hacia la palabra.
Hace unos años nosotros hablábamos con el pastor Jesse y nos hacíamos una pregunta: ¿por qué la gente peca? ¿Por qué la gente cristiana no le da miedo pecar? ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, le da miedo hacer el mal. Le da temor de Dios. Pero una persona que no tiene temor de Dios, sí, Dios existe, pero sí, Dios dice ahí en la palabra, pero eso no pasa nada, Dios lo perdona a uno. Entonces, no hay temor de Dios y hace las cosas. Hace las cosas. Porque no le da temor de Dios. Entonces, la vida del creyente debe ser una vida de adoración en todas las áreas de su vida, hermano. Ese es un adorador que tiene en cuenta a Dios en cada momento y en cada instante de su vida. Sabe que Dios está presente. Y si Dios está presente, Él está mostrando un respeto hacia Dios. Eso es adoración. Porque Él está creyendo esa palabra. Porque Él la cree, Él la obedece. Entonces muestra respeto. San Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús le dice unas palabras a la mujer samaritana. Y le dice algo bien interesante. San Juan, capítulo 4, versículo 24. Amén. Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Pero ¿cuántos creen que Dios es real? El hecho de creer que Dios es real, eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Usted no necesita ver a Dios para creer en Él. Él se muestra a través de la creación. Y nosotros creemos firmemente que Dios es real y Él está aquí en esta noche con nosotros. Y que lo reverenciamos y le honramos y le respetamos cuando estamos cantando Santo, Santo. Entonces estamos cantándole una verdad de quién es Él, de lo que nosotros creemos de Él. Eso es reverenciarlo. Eso es admirarlo, eso es respetarlo. Eso es adoración. Es en todo momento. Y Jesús le dijo: Dios es espíritu. Y los que le adoran, o sea, nosotros, su creación, nosotros los que le adoramos, dice, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, es algo imprescindible para nosotros. La adoración es imprescindible. ¿Y qué es adoración? Tenerlo presente en cada momento de nuestra vida, hermano. Hermano, cualquier cosa que se haga, hermano, debe honrar a Dios. Cualquier cosa, hermano. Un negocio, un semáforo en rojo, una relación con el hermano, una reunión de iglesia, una reunión en cualquier lugar. Estamos con la familia. En todo momento debe haber adoración al Señor. Dice, es necesario que adoren. Es necesario. Porque Dios es espíritu. Y nosotros lo sentimos dentro de nuestro ser. Hay gente que dice, yo no siento a Dios. No lo siente. Porque tal vez no le conoce. Pero los que conocemos a Dios podemos sentir al Señor. La Biblia dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, eso debe honrar al Señor, aún
el dormir debe honrar al Señor. Así dice la palabra, ¿cierto? Mientras dormimos debemos honrar al Señor. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en Dios, glorificar al Señor, porque Él siempre está presente en lo que nosotros hacemos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, todo debe ser una vida de adoración. Todo. Entonces la adoración, el poder a verlo a Él, el poder honrarlo, nos va a llevar a servir a Dios. En todo lo podemos servir. Entonces vemos el versículo 8, que fue lo que Satanás trató de hacer con Jesús, porque Jesús era uno o es uno con el Padre, honra a Dios, pero Satanás le dice algo. Le dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ve, yo ve por qué, o sea, ¿por qué a un monte? ¿Cierto? Y lo primero que veo acá dice otra vez, o sea que ya le había llevado anteriormente algunas veces, pero dice que otra vez le llevó el diablo. ¿Sabe? El diablo va a estar yendo y viniendo, hermano. Él va a estar ahí, y yendo y viniendo y llevándonos al monte. Y no va a descansar hasta no vernos destruidos. La palabra de Dios dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el que le dé papaya, el que le dé ocasión, tome. Al que le dé la ocasión. Entonces Él va a estar yendo y va a estar viniendo. Y pueda que viene durante un tiempo, trabaja en usted y de pronto usted le resistió, entonces ¡prum!, Él se fue. Pero ¿qué hace después? Vuelve. Vuelve Satanás. Porque no va a descansar, está intranquilo. Lucas capítulo 4, en el versículo 13. A mí esto me trae como, ay Dios mío, como a veces, como, ay no Dios mío, si esto lo hizo con el Señor, que no hará con nosotros. 4:13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que tuvo que haber venido otras veces, ¿cierto? Porque dice se apartó de él por un tiempo. O sea, Satanás no va a desaprovechar las oportunidades. Créame, hermano, podemos llegar a viejos y no va a desaprovechar las oportunidades, no va a descansar. Gracias a Dios que tenemos a alguien que intercede por nosotros. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. ¿Y no qué sería de nosotros, hermano? Nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo, orando por nuestras vidas. Amén. Pero créame, Satanás lo va a dejar por un tiempo y va a volver. ¿Usted no ha sentido que hay días que son más tenaces que otros? ¿Son más difíciles? ¿Son más complicados espiritualmente hablando? Hay veces que uno dice, uy, estoy andando como en el cielo. Como el coro que cantamos, como en el cielo, y se siente uno como en el cielo. Pero hay días que hasta usted se pregunta, ¿será que yo soy de Cristo? Sí, hay días que son terribles, porque Satanás está ahí, ¿verdad? Porque va a aprovechar la más mínima oportunidad que nosotros le demos. Por eso dice la palabra, estar como firmes, ¿cierto? Vigilantes,
¿Qué hace un vigilante? ¿Duerme? No, ¿cierto que no? Bueno, hay vigilantes que duermen. Se ganan la plática mal ganada. Pero un vigilante es el que está allá, con la linterna, ¿sí? La M60. Un vigilante está siempre presto. El cristiano, nosotros debemos de estar pendientes, hermano. Muy pendientes. Porque Satanás no va a desaprovechar la oportunidad. Entonces, debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Debemos proteger nuestras vidas, hermano. Por un pensamiento, por una... ¿Qué cosas? Hay muchísimas cosas que pueden llegar a nuestra vida, ¿verdad? Y dice que le lleva a un monte muy alto. ¿Por qué? ¿Por qué le lleva a un monte muy alto? ¿Qué día estuvimos allí? Invitamos a mi madre a comer allá, ¿cómo se llama esa vereda? La vereda del Carmen. Yo nunca había ido por allá. Eso es un cerro alto y se ve todo desde allá. Bonito. No había ido. Pues un monte es para divisar, para ver. Y lo lleva a ese monte alto donde Jesús puede ver todos los reinos. Pues se ve mejor desde ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Satanás con Jesús? ¿Cuál es el propósito? Llevarlo, y está creando una necesidad. Y le dice, mire, los reinos del mundo, mire, esto es lo que usted vino a buscar. Estas son las almas que usted quiere salvar. Y le muestra todos los reinos del mundo. ¿A qué monte nos puede llevar Satanás a nosotros? Para que divisemos mejor. ¿Cuáles son esos montes? Muchas veces son los conceptos. Conceptos humanos, conceptos filosóficos, ideologías. Y dice, mire, mijo, desde acá puede ver mejor. Y usted dice, uy, sí, yo no había visto. Oiga, sí, estoy abriendo los ojos. Yo he escuchado cristianos así, hasta que abrí los ojos. ¿Y sabe qué es abrir los ojos? Rebelarse y salirse de la congregación. Porque hay conceptos humanos, pero también hay conceptos filosóficos donde Satanás nos lleva para divisar supuestamente mejor. Hermano, y hemos conocido miles de personas que han sido llevados por Satanás a un monte alto donde pueden divisar y ahí quedan. Sí, claro, muy bien. Satanás conoce nuestra debilidad. Conoce por dónde puede llegar a nosotros. Fácilmente. Entonces el diablo dice, bueno, a este no le puedo llegar por este lado, le voy a llegar por el otro. Por este lado. Y si no es por un lado, entonces por otro lado puede llegar. Y llevar a ese monte alto para que desde allí pueda ver la realidad. Según Satanás, ¿no? Abrirle los ojos. Yo he escuchado y escucho conceptos como estos. Por ejemplo, yo soy la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo soy la iglesia. Y hay gente que supuestamente está abriendo los ojos. Está abriendo los ojos, pero al bien y al mal. Está abriendo los ojos a un concepto humano y filosófico. Y desde allí están divisando porque el diablo los llevó a ese monte alto. Para que esa persona no cumpla el propósito de Dios. Yo siempre he pensado que el conocimiento... ¿Esa es la guitarra?
Pronto se moja. Yo siempre he pensado que si el conocimiento sirve para dos cosas. El conocimiento o puede destruir a la persona o la puede bendecir. Porque el conocimiento es uno de los montes. Cuidado con los hermanos que estudian universidad en teología. Porque hay personas que siendo cristianas, escuche esto, siendo creyentes, estudiaron universidad, teología, y se desviaron. Se desviaron. Estudiaron, hicieron no sé cuántos estudios, máster, y en vez de bendecirlos, los destruyó. Hay personas que hoy en día no creen en el Señor, habiendo estudiado universidad. Se lo digo con conocimiento de causa. Hay una materia en teología que habla sobre la muerte de Dios. Y es teología. O sea, hay muchas cosas. El conocimiento es un monte. Y el conocimiento puede matar a la persona espiritualmente. Pero también la puede bendecir. La puede bendecir. Porque el conocimiento es necesario. Pero cuando ese conocimiento no va alineado a la iluminación del Espíritu Santo, ese conocimiento no sirve. No sirve. Ese conocimiento mata. Mata a las personas. Por eso cuando estudiamos, debemos pedir al Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Guíame, Espíritu Santo. Guíame. Hay cosas tremendas que se ven. Pero este es uno de los montes donde Satanás nos quiere llevar para salirnos de la voluntad de Dios. A veces es preferible que la persona no sepa nada, que siga así. A veces es preferible que la persona se mantenga así en ese estado porque se mantiene humilde, obediente. Mire, cuando la persona no tiene tanto conocimiento, mantienen los ayunos, mantienen las oraciones, mantiene sirviendo al Señor, pero empieza a adquirir conocimiento, todo eso le cambia. Todo eso, todo lo comienza a contrarrestar, a refutar. Y no es que uno tiene que comerse todo, pero hay que tener mucho cuidado con el conocimiento. Ese es un monte. Ese es un monte, hermano. Tengan mucho cuidado. Tengan cuidado, hermano. Una de las cosas que a mí me aterran es ver eruditos predicando cosas que no son. Cosas que no son. Eruditos de la palabra, que han estudiado la palabra de Dios, pero se han desviado. Se han desviado de la palabra. Que Dios nos guarde de quedar en ese monte, amén. Dios nos guarde. Satanás llevó a Jesús
a un monte muy alto. Peligroso eso, hermano. Peligroso. La Biblia dice que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Jesús? ¿Qué le ofrece? Los reinos. ¿Y qué hay en los reinos? ¿Cómo? Ajá. En los reinos hay personas. O los reinos se componen de personas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? A Jesús, le voy a dar estas personas. Le voy a dar estas personas. Si postrado me adorares. Yo busqué la palabra en el griego. Busqué el texto en la Biblia interlineal. Y la palabra postrarse. Lo que Satanás le está diciendo a Jesús. Le está diciendo: si usted cae ante mí, eso es postrarse. Si postrado, si usted cae ante mí, le voy a dar estos reinos. Le voy a dar estas personas. O sea, usted vino a salvar las personas. Usted puede hacerlo. Usted puede ganar esas personas sin el diseño de Dios. O sea, independiente de Dios. Usted lo puede hacer. Yo puedo satisfacer sus necesidades. Es lo que el diablo le está diciendo a Jesús. Yo puedo satisfacer sus necesidades si usted cae ante mí. Su pasión son las almas. Yo se las voy a dar. Yo se las voy a dar. Si usted se postra ante mí. Muchas veces el diablo nos está ofreciendo cosas que aparentemente o son el propósito de Dios, pero lo está haciendo de una manera equivocada, de una manera no de acuerdo al propósito de Dios. Porque yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? La pregunta es: ¿a la manera de Dios o a la manera mía? O sea, lo que quiero es satisfacer mi necesidad de servir, o qué es lo que realmente estoy haciendo. Entonces, todo aquello, lo que me haga independiente de Dios, es perverso. Entonces, todas estas cosas es la que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón para desviarnos del propósito de Dios. Lo que realmente Dios le está mostrando a Jesús es: usted puede hacer la voluntad de Dios sin depender de Dios. Dios lo mandó a salvar las almas, pues hágalo, pero hágalo a mi manera. Es lo que Satanás le está diciendo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay en el corazón de Satanás? ¿Qué es lo que hay en él? Lo que él quiere sembrar en nosotros, lo que él quiere sembrar en las personas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Satanás? ¿Ah? Que seamos independientes de Dios, que así hagamos las cosas de Dios, seamos independientes de Él, que satisfagamos nuestros propios deseos como creyentes. Eso es lo que Satanás quiere colocar en el corazón, y por eso nos lleva a un monte alto. Usted puede servir a Dios, pero como yo le digo,
Es lo que Satanás está diciendo. Porque en el corazón de Satanás, ¿qué hay? Hay rebeldía. Satanás no quiere hacer la voluntad de Dios, o no la hace. Quiere ser independiente, es rebelde en su corazón. Por eso Jesús le dijo a los judíos en una ocasión: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Entonces Satanás está trabajando en nosotros los creyentes para desviarnos de ese propósito, para que nosotros hagamos las cosas de Dios a la manera del diablo. Y hay muchas cosas que se están haciendo controlados por Satanás. Mi vida, mi ministerio debe estar enfocado en lo que Dios enseña, no en lo que yo pienso, no en conceptos de otros, sino en lo que Dios dice, en el orden de Dios. No es como yo quiero vivir, no es como a mí se me da la regalada voluntad, es como Dios dice. Cuando nosotros leemos Génesis 2:9, porque nosotros, Satanás lo que hace es meter en nosotros un pensamiento de que como estamos bien. Tranquilos, no pasa nada. Ustedes están bien. Con tal de que usted le sirva a Dios. Por eso el tema es la adoración que lleva al servicio o a servir a Dios. Porque de la adoración hay un verdadero servicio. ¿Ven? Génesis 2:9 dice que Dios hizo los árboles deliciosos a la vista. Dice ahí, árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, ¿para qué fueron creados los árboles? ¿Para qué? Sí, para alimentarnos, pero antes de eso, ¿qué muestra la creación a nuestros ojos? ¿Qué muestra? La majestad de Dios, ¿verdad? Muestra la majestad de Dios. Yo puedo ver a Dios a través de las cosas, a través de lo creado. Entonces las cosas fueron creadas para glorificar a Dios. Todas las cosas fueron creadas para glorificarlo a Él, para que nosotros admiremos y conozcamos a Dios. Pero en Génesis 3:9 habla de que cuando la mujer fue tentada por Satanás, Satanás le cambia el chip. Y ya no es delicioso a la vista, sino que es bueno para comer. Génesis 3:6. Sí, ahí está en la pantalla. Dice que bueno para comer y agradable a los ojos. Entonces ahora las cosas creadas, Dios le está diciendo, eso es bueno para usted, para satisfacer sus necesidades, para que sea agradable, para que satisfaga su vida. Las cosas, entonces ya no es Dios, sino son las cosas. Entonces intercambia el modelo de Dios. Pero las cosas son para glorificar a Dios a través de ellas. Le pongo un ejemplo. Un músico debe tocar la guitarra para satisfacer su necesidad o para glorificar a Dios. Los que enseñamos porque queremos mostrar que sí somos buenos predicadores, o porque a través de la enseñanza glorificamos a Dios. Eso es lo que Satanás quiere cambiar en nosotros. ¿Cómo se ofrece el servicio a Dios?
cómo se ofrece. Y una verdadera adoración lleva a un verdadero servicio. Pero Satanás nos cambia las cosas, ¿verdad? Y nos crea una necesidad en nosotros. Eso fue lo que hizo Satanás con Jesús, tratar de cambiarle, pero el Señor Jesús estaba firme en lo que había creído y entendido de Dios. Entonces, con nosotros, si me trae placer lo que hago, lo hago porque me satisface o porque quiero agradar a Dios. Quiero saciarme, satisfacer mis deseos, que sea agradable a mis ojos, o glorificar al Señor. Hablaba de la insatisfacción que hay en los jóvenes. Mire, hay jóvenes creyentes insatisfechos. Están insatisfechos. No todos. Hay jóvenes que tienen la presencia de Dios y no necesitan de nada del mundo. Nada. En estos días hemos escuchado tantas cosas. ¿Por qué un hombre mata a una mujer, por ejemplo? Porque no está satisfaciendo las necesidades. Entonces, al no satisfacerse, dice, la vida no tiene propósito. ¡Pum! También se quitan la vida. Porque la vida no tiene propósito. Porque el diablo les ha invertido el propósito de Dios. Y entonces, al no tener propósito, al tener vacío en su corazón, dice, ¿para qué quiero la vida? Entonces, Satanás siempre va a estar dispuesto a complacer nuestras necesidades con tal de que le sirvamos. Vale la pena preguntarnos en esta noche si nosotros servimos a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Servimos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué estamos haciendo? Eso nos tiene que confrontar a nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es? Como Jesús, cuando no vives para ti. Esa es la verdadera adoración. Cuando no vives para ti, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. Cuando vivimos para Jesús, esa es la verdadera adoración. Cuando no satisfacemos nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestros deseos, sino que satisfacemos los deseos de Dios. Entonces, es una verdad que tiene que estar en nosotros. Vamos a Mateo, ya vamos a acabar. Mateo 4. Dice, recuerden que no estoy diciendo por último, estoy diciendo ya vamos a acabar. Versículo 11, el diablo entonces le dejó. Perdona, ¿dónde estoy? No, en el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el propósito de la vida. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Vete, Satanás. Me parece interesante esa palabra. Vete, Satanás. ¿Sabe, hermanos? Satanás no puede seguir siendo un estorbo para nosotros. Hay que pararnos en la raya y decirle a Satanás, vete, sal de aquí. Yo lo he hecho. A veces tengo que pararme y decir, vete, Satanás.
vete de aquí. Y tengo que decirle, no más. Pararnos en la raya. Y el Señor se para en la raya y le dice, vete, Satanás. Salga de aquí. Hermano, usted no puede seguir con eso toda la vida. Hay cosas a las cuales usted tiene que decirle, basta ya. No más con ese pensamiento. No más con esa actitud. No más con esa vida mediocre. No más con esa vida miserable espiritualmente. No más. Usted tiene que decirle a Satanás, vete. El diablo no puede seguir siendo un estorbo para usted, hermano. El diablo no puede seguir siendo un estorbo para la iglesia. Jesús dice, vete, Satanás. A veces tenemos que pararnos en la raya y tomar decisiones. Y decir, no más conmigo. Se acabó hasta aquí. Porque tenemos que crecer, hermano. El diablo nos tienta por tiempos, pero no es todo el tiempo. Y el Señor está diciendo, no más. Ya, basta de tanta hipocresía, basta de tanta mentira. Voy a ser buen cristiano. ¿Se puede o no se puede? Voy a ser un verdadero adorador. O soy o no soy, pero no más. Y tenemos que pararnos, hermano. En la raya. Hay gente que vive así toda la vida. Nunca crece. Nunca hay un avance. Nunca crece ministerialmente. Siempre está en el mismo punto. Porque no toman decisiones. El Señor dijo, vete, Satanás. Segunda de Corintios dice que nosotros tenemos armas poderosas. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5. Segunda carta a los Corintios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6, y estando prontos para castigar ¿qué? Toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. A medida que vamos creciendo en el Señor, vamos adquiriendo poder, vamos adquiriendo madurez. Y podemos decirle a toda desobediencia, no más. Y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Debe haber un cambio, hermanos. Un verdadero adorador siempre va a ser un verdadero servidor de Dios. En todas las áreas, hermano. Y dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otro Dios. No hay más a quien servir. No fuimos hechos para adorar a Satanás. No fuimos hechos para postrarnos ante Él. Fuimos hechos para adorar a Dios. Fuimos hechos para adorar al Señor. Para que Él sea el único reverenciado con nuestra vida, hermano. Y solo servirle a Él. Deuteronomio, ahora sí, último texto, versículo 13. Deuteronomio 6, 13. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés. Deuteronomio 6, 13.
Aleluya. 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Dice, solo a Él. Jesús estaba recordando la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento es para nosotros? Claro, hermano. Claro. Claro que sí. La palabra del Antiguo Testamento es palabra que está viva, es viva y eficaz hasta el día de hoy. Amén. No puede haber otro a quien servir. Si nos servimos a nosotros mismos, viviremos para nuestros propósitos y habremos perdido el propósito de la vida. No vivamos para nosotros, hermano. Amén. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tomas del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Siempre Satanás quiere hacernos creer que algo nos hace falta, pero la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Amén. Estamos completos en Él. No va a haber más sed. ¿Sabe que esa palabra a mí me conforta tanto, hermano? Que si yo he tomado del agua que Cristo me ha dado, jamás volveré a tener sed. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos ayude para no quedarnos en ese monte. Señor, gracias Dios. Gracias Padre por tu misericordia. Porque has sido bueno con nosotros. Has sido maravilloso. Has sido precioso para nuestras vidas. Señor, gracias por este puñado de tus hijos que hoy nos hemos reunido alrededor de tu palabra. Gracias, gracias por los hermanos que hacen parte de nuestra iglesia local, pero que hoy no pudieron venir. No sé cuál sea el motivo, tú lo sabes, pero oramos para que ellos tengan el mismo sentir y la misma palabra, Señor, que tú nos has dado en esta noche, ellos la puedan tener. Señor amado, gracias Dios por enseñarnos que solo a ti debemos adorar y debemos servir, que la verdadera adoración lleva a un verdadero servicio. Señor, gracias Padre maravilloso, porque has saciado nuestra sed. Qué precioso eres, Señor. Oh, que ríos de agua viva broten y sigan brotando de nuestro ser. Padre, gracias por lo que tú eres y por lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo, y la presencia de tu Espíritu Santo siga llenando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.